La visión volvió, pero lo único que ve son sus brazos y piernas. Su mano derecha está atrofiada formando un puño. Aunque no lo puede ver, puede sentir el peso del machete de su abuelo, como si estuviera ahí. Al parpadear, no siente nuevamente su cuerpo. Hay una energía llena de oscuridad y malicia recorriendo cada centímetro de su ser. Ahora lo que ve es un montón de campesinos huyendo aterrorizados de él. Tenía un cuerpo mucho más grande de lo normal. Al pasar al lado de un charco en la lluvia torrencial que se desataba, puede ver que su cuerpo era un enorme venado antropomórfico con rasgos demoníacos. Entonces se abalanza violentamente ante la gente para aniquilar y despedazar a quien estuviera enfrente. José trata de detenerse, pero la esencia maligna es la que tiene control absoluto y le obliga a presenciar y sentir cada acto tan atroz que estaba desatando. Al parpadear, es un nuevo escenario. Ahora encarnaba un hombre muy delgado, pero de igual forma poseído como aquel venado. Estaba devorando a una pobre mujer que se había llevado de la aldea. José sentía asco y desprecio por lo que estaba realizando. La impotencia fue tan poderosa. «Basta, basta», dijo con la voz quebrada. Pero eso solo pareció impulsar al demonio a ensañarse con la pobre mujer para provocarle el máximo tormento posible. Los gritos que realizaban llegaron hasta el alma de José. Con cada parpadeo, el demonio le fue mostrando cada atrocidad y acto de maldad que realizó en diferentes inocentes, en cada ocasión que logró liberarse y adueñarse de un cuerpo. «¡Detente! ¡Detente!». José observó cómo sus víctimas sufrían los peores tormentos, y cuando el demonio se sentía satisfecho con el sufrimiento infligido, acababa con sus vidas. Hombres, ancianos, mujeres y niños, toda clase de personas perecieron ante sus garras, manos, fauces y todo lo que estuviera a disposición de los seres vivos de los que llegaba a adueñarse. José estaba llorando por la impotencia a la par que la ira quemaba su pecho. Era obvio que el demonio estaba intentando quebrar su conciencia, su fuerza de voluntad. ¿Pero por qué? Si ya se había adueñado de su cuerpo, ¿será que acaso debía destruir su voluntad también? Antes de que esas ideas pudieran aflorar, el demonio le muestra algo más. Ahora, tras siglos de ser derrotado y sellado una y otra vez por su linaje, tras su parcial liberación del sello hace tan solo unos días, su esencia poseyó a una solitaria cabra blanquecina y se dirigió al rancho de su familia. José entonces observó cómo es que la entidad acabó con todos y cada uno de sus familiares. «¡No! ¡No!», dijo con la voz quebrada. Zarpazos, mordidas, fuego fueron las principales herramientas con las que prácticamente extinguió al linaje que había logrado contenerlo a lo largo de su ancestral existencia. Nunca había gozado tanto el provocar sufrimiento como con ellos por compartir sangre con quienes lo habían privado de su alimento, el tormento humano. Y como es de esperarse, para la entidad esto fue como el mejor de los banquetes. Al finalizar, provocaba que sus ojos ardieran en llamas incandescentes hasta quedar carbonizados. Finalmente, le enseña cómo apagó la vida de su querida madre de forma tan violenta. José ya no podía más. Su espíritu y voluntad estaban rompiéndose. Ver cómo apagó la vida de su propia madre era demasiado para él. Por un momento,
Mientras perdía la conciencia y su cordura estaba en juego, abrió los ojos nuevamente. De alguna forma, seguía sintiendo el machete en su mano derecha. Y además, en esta ocasión, la presencia demoníaca en su interior se había desvanecido. Solo podía sentir el machete. Al parpadear, observó que no era él mismo, pero tampoco ninguno de los cuerpos que poseyó el demonio. Ese cuerpo se sentía diferente, como de otra persona, completamente común y corriente. No podía controlar sus acciones, solo ser testigo de lo que le mostraran aquellos ojos ajenos. Sin embargo, a pesar de no conocer a ese individuo, sentía una sensación de conexión, familiaridad con aquel joven desesperado. Afuera de aquella iglesia, el caos reinaba. Podía escuchar a los distintos campesinos siendo atacados por la terrible entidad que gozaba con el sufrimiento de los mortales. No había nada ni nadie que pudiera hacerle frente. Aquel humilde joven rezaba con tanto fervor por un milagro a la impasible estatua de mármol de un Cristo con lágrimas en el rostro. A su lado había un machete con el que intentó inútilmente defender a su madre y a sus hermanitos de la aberración demoníaca que devastó su pueblo. Realizó todas y cada una de las plegarias que aprendió a lo largo de su vida, cada vez con más terror, mientras escuchaba cómo aquel monstruo acaba de desmembrar a otro campesino en las afueras de la pequeña y humilde capilla. Es solo cuestión de tiempo para que entre y le dé un final tan oscuro y violento como el que han tenido decenas de personas en la última hora. Y de repente, el tiempo se detuvo. Su cuerpo fue paralizado completamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo el Cristo de mármol había cambiado de posición y postura. Parpadeó y ahora extendía sus brazos inhumanamente. Con cada parpadeo cambiaba. Entonces, en el último sintió un dolor punzante. El Cristo de mármol, por alguna razón, le había hundido su propio machete en el plexo solar. Aquel joven sintió un ardor que iba más allá de la carne en la que habita. Sin embargo, al parpadear por última vez, el Cristo de mármol yacía en su posición original, inerte, como si nada hubiera pasado. Su cuerpo de igual forma estaba intacto. Pero ahora el machete, sin embargo, está en sus manos. No recordaba haberlo vuelto a agarrar. Aquel joven campesino estaba seguro de que algo extraordinario había sucedido. Quizás un milagro, pero antes de que pudiera procesar lo anterior, la puerta de la pequeña parroquia fue tumbada. El humilde campesino voltea tembloroso y por alguna razón, para sorpresa de sí mismo y desconcierto de la entidad maligna, estaba corriendo directamente hacia la criatura con el machete listo para intentar hacerle frente. Aquel recuerdo grabado en las memorias de su genoma y el propio machete finalizó. José sentía demasiado dolor emocional. Lo hacía sentir enfermo todo lo que el demonio le obligó a presenciar y experimentar. Pero eso causó un efecto contrario al que el demonio esperaba. La ira estaba elevándose tanto, su deseo de traer justicia en nombre de todos aquellos que fueron presa de este mal, de su familia, de su madre. Alguien debía hacer algo. No le iba a permitir para nada que continuara esta atrocidad. Este ser no podía estar libre por el mundo para seguir desatando calamidades, y mucho menos en su propio cuerpo. Entonces, al abrir los ojos,
nuevamente está en el cerro. Siente dolorosos espasmos por todo su organismo. La entidad está intentando recuperar el control de su cuerpo. José trata de resistir, pero el dolor es tan extremo que siente que podría colapsar. Aún así, hace un esfuerzo apoteósico para evitar que el demonio lo logre. Fue un minuto en el que experimentó uno de los peores dolores que un ser vivo podría sentir. El colapso interno de sus órganos repetitivo, provocado por un intento de posesión demoníaca. Entonces, observó a unos metros el cuerpo deshecho de la cabra. Recordó al ciervo, los diferentes hombres y todos los receptáculos que la esencia maligna logró apoderarse. Ellos habían fallecido. José comprendió que esto es la fase final de la posesión. Le dará fin a su mente a través de una falla orgánica total, y así su esencia lo va a sustituir, adquiriendo la totalidad de su cuerpo. José sabe que por más que su mente intente resistir, va a morir dejando su cuerpo a merced de aquel mal. Es algo inevitable. Solo puede pensar en una solución. En su mano derecha, sigue notando que jamás soltó el machete de su abuelo, que extrañamente había perdido parcialmente el óxido y parecía tener un mejor estado en general. José no quiere morir, pero entonces comprende que la única forma de acabar con esto era acabando consigo mismo, mientras aquella entidad aún se encontrara dentro de él intentando apoderarse de su cuerpo. Así que con ambas manos sostiene su machete firmemente y lo voltea en dirección a su plexo solar. El demonio alarmado trata de paralizarlo, causando más espasmos violentos que incluso rompen los huesos de sus piernas. Entonces, José grita a todo pulmón y dirige el machete hacia su plexo solar, hundiéndolo por completo hasta que lo atravesó y sobresalió en su espalda. El demonio, a través de la boca de José, realiza un alarido inhumano de dolor. En todos los enfrentamientos que había tenido con sus ancestros, ninguno había sido tan osado como para intentar arrebatarse la vida si eso implicaba darle fin una vez más. Ahora ha recuperado la conciencia de forma total. Está de rodillas, se siente muy agotado y débil. En su mano derecha, el machete sigue ahí, fuertemente sujetado por su puño. Ha perdido por completo el óxido. Aunque el mango de madera sigue luciendo muy viejo y desgastado, es como si la hoja metálica jamás se hubiera visto afectada por el paso del tiempo y el uso. Antes de poder reaccionar, siente un último espasmo, el más violento de todos. Así como fue una sensación atroz la introducción del demonio por sus orificios hasta realizar la posesión, también lo fue la expulsión de la entidad. Vomita, y además de sacar todo lo que tenía en el estómago, siente cómo la esencia maligna e incorpórea es expulsada violentamente por completo de su existencia. Aunque sigue sin poder ser capaz de ver aquella cosa, sabe que está flotando a varios metros en el aire. Se siente extremadamente débil. Podría volver a perder la conciencia en cualquier momento. Se da cuenta de que su cuerpo, a pesar de estar tan lastimado, no sufrió los daños fatales que tuvo en aquel duelo mental. Sin embargo, sabe que el demonio nuevamente intentará poseerlo. Lo hará las veces que sean necesarias hasta darle un derrame cerebral que le permita adueñarse de su cuerpo. Puede sentir cómo la entidad desde el aire se desplaza violentamente hacia él, lista para acabar con esto de una vez por todas. Sin embargo, justo en el momento crítico que estaba a punto de embestir a José para introducirse en su organismo, una luz espectral azulada ilumina una parte del monte e inmoviliza a la entidad por momentos. José
Entonces siente varias presencias con las que siente un vínculo. Puede ver incontables manos provenientes de numerosas siluetas humanoides. Puede ver los rostros espectrales, casi transparentes, de muchos hombres y algunas mujeres. Esa luz espectral quitó el velo de realidades al demonio, mostrando ante los ojos de José su grotesca e imposible naturaleza tetradimensional. El cerebro de José no podía procesar del todo qué es lo que hay frente a él. Ver aquel amasijo incorpóreo de carne alargada, con incontables filamentos y apéndices, le provocaba una migraña abrumadora. Esta visión sería capaz de quebrar a la mayoría de individuos. Una existencia antinatural como esta no pertenecía aquí. El instinto de José le hizo reaccionar rápidamente a pesar de su tremendo cansancio, y al igual que todos aquellos que compartieron su sangre y enfrentaron a este mal, hizo lo único que su cerebro contemplaba como curso de acción viable ante tal amenaza: agarrar a machetazos a esa chingadera. El demonio intentaba lanzarse sobre José, pero él, de formas que no comprende, fue capaz de evadir los apéndices tetradimensionales a duras penas, y entonces, de un potente machetazo directamente en el cuerpo del demonio, brota materia extraña rojiza. Era como sangre, pero en vez de seguir las leyes que atan a los líquidos, la sustancia flotó indefinidamente hacia el cielo hasta perderse en la oscuridad de la noche. El demonio hace un ruido ininteligible que solo puede interpretarse como un chillido de dolor, y con gran velocidad retrocede. Sin embargo, no puede maniobrar con total libertad. La misma luz espectral está sujetándolo. Puede reconocer también las siluetas de todos a quienes alguna vez se enfrentó. José, sin dudarlo, corre nuevamente hacia el demonio, quien lanza sus apéndices ahora ardientes como el fuego. A duras penas puede esquivar la mayoría, pero uno logra clavarse directamente en su abdomen. Puede sentir un fuego existencial que no solamente quema su cuerpo, sino también su espíritu y lastima su alma. A pesar de ello, no pierde el tiempo y al instante de un tajo rebana dicho apéndice y lo saca de su cuerpo. Prosigue la persecución y tras unos segundos yace frente a la forma real del demonio. Es entonces que la luz espectral alrededor de ambos se concentra únicamente en el machete. Pensando en las últimas sonrisas de cada miembro de su familia, de su madre, impulsa con más fuerza y destreza que nunca el machete, como si fuera no solo una extensión de su ser, sino de todo su linaje, conectando no solamente con sus ancestros, sino también con sus descendientes que algún día existirán. Y entonces hundió repetidamente la hoja de filo extraordinario de su machete, infligiendo un daño en el alma de aquel mal. Las extremidades del monstruo con toda violencia se dirigían hacia José, pero antes de que tan siquiera pudieran tocarlo, él las cercenaba. La sangre del demonio flotaba por todos lados, pero tras tanto daño, ocurrió un fenómeno. La sangre empezó a obedecer la gravedad y comenzó a precipitarse de igual forma. La existencia del demonio empezaba a verse molestada por los objetos del entorno. José lo supo al instante. El demonio estaba muriendo. Y justo en ese instante final, brota un último apéndice que se dirige a toda velocidad a su cabeza. Apenas pudo reaccionar a tiempo, porque cuando su mano izquierda detuvo aquel tentáculo de punta afilada, ya había perforado su ojo derecho. Un instante que se hubiera demorado y habría atravesado hasta su cráneo. Corta aquel último apéndice mientras su cuenca ocular empezaba a chamuscarse, al igual que la mano con la que detuvo el ataque. Y un segundo después, el demonio, con sus innumerables y horribles ojos, observó cómo José llegó una última vez ante él. Y entonces, José blande verticalmente el machete y al dejarlo caer con todas sus fuerzas,
lo hunde introduciéndose en su esencia tetradimensional, causando que entonces, aunque solo realizó un corte potente, el poder sagrado del machete provocó que del singular corte brotaran más fisuras como las ramificaciones de un árbol. El demonio se ilumina por un par de segundos, se hincha grotescamente y su esencia explota. José es lanzado por los aires violentamente, cae para su desgracia justo en un saguaro. Se desliza por ese hasta terminar tendido en el suelo con la piel de su brazo izquierdo y su espalda desgarradas con tantas cortadas producto del impacto con las afiladas areolas y espinas de la cactácea. José queda tirado en el suelo, con su rostro mirando en dirección a los restos sin vida de la abominación, los cuales empezaron a hundirse en la arena hasta desaparecer completamente. De igual forma, la sangre de la entidad fue absorbida por el mismo suelo hasta de igual forma desaparecer, como si jamás hubiera existido. Sus heridas eran profundas, estaba perdiendo mucha sangre. Su ojo derecho estaba destrozado, tiene varios huesos rotos, moretones grotescos por doquier, quemaduras en varias secciones de su cuerpo, incluyendo el ojo que había perdido, y mucho más. Pero a pesar de todo, había ganado el terrible enfrentamiento. Aquel mal fue destruido una vez más. Las siluetas de aquellos ancestros empezaron a desvanecerse con el viento. Sin embargo, hubo una silueta que perduró unos momentos más, la más vívida de todas, la de su abuelo, quien lo miraba a los ojos. Quería decirle tantas cosas a su nieto, quería consolarlo ante la terrible pérdida de su familia, pero su tiempo en el plano terrenal llegaba a su fin. Gracias por ser tan valiente, mi nieto querido. Entonces José pudo sentir como si su abuelo siguiera con vida. Un gran abrazo que correspondió al instante. Segundos después, ya estaba completamente solo. Ahora emprende el camino de regreso al rancho, mientras las lágrimas, producto de la pérdida de toda su amada familia, recorren su rostro. Sabe que nunca los volvería a ver, pero sabe que al menos pudo traerles justicia y paz. Había salido victorioso contra aquel malvado ser. Jamás los olvidaría, especialmente a su abuelo y a su madre. A pesar de las heridas que ponían en juego su vida, procedió a bajar del monte. Encontró el bote con mezcal, que extrañamente estaba nuevamente a la mitad. Dio un último sorbo hasta agotar el líquido, pero se llevó esta vez el envase. José, sin embargo, sabe que algún día deberá volver a aquel cerro cuando su corazón se lo indique, para una vez más, cuando el demonio se haya reconstruido y vuelto a la vida, cumplir con su destino y acabar con él una vez más. Solo que estaría más preparado, y algún día, cuando él ya no pudiera seguir cumpliendo con su misión, les pasaría el manto a sus nietos, y así sería por incontables generaciones hasta que su linaje se extinga a manos de esta oscura entidad, o quizás alguno de ellos vuelva a obrar un milagro como lo hizo el primero, y encuentren alguna forma de darle la muerte verdadera al demonio.